Muy buenas, bienvenidos al tema 2 explosiones, parte 2, tipos de explosiones. Bueno, colegas, para entrar directamente a este tema de los tipos de explosiones, vamos a disminuir la velocidad de alguna manera de explicación para poder a las personas que no están tan acostumbradas al tema, irlas introduciendo de a poco. Como lo dijimos en la parte uno, el tema de la investigación de incendios y de explosiones, cuando nos referimos exclusivamente a explosiones, es un tema que los investigadores de incendios han rehuido de alguna manera, ¿no? Le han hecho el quite. No porque hayamos querido, sino porque siempre hemos tenido la información de que es un tema exclusivo de militares, de policías. Entonces, bueno, quiero que empecemos a definir, a hablar según lo descrito en el capítulo 23 de NFPA 921, de la guía. En su versión 2017 tiene estos tips que son, bueno, súper importantes para empezar a construir el tema de manera, eh, de manera científica, ¿no? De manera teórica al menos. Tipos de explosiones. Hay dos tipos principales de explosiones a las que se aplica la investigación corriente. Las explosiones mecánicas y las explosiones químicas. Dentro de estas hay varios subtipos. Las explosiones se distinguen por la fuente o el almacenamiento mediante al que se producen las presiones explosivas. Recuerden, las explosiones están ligadas directamente a fenómenos que están relacionados al gas de la reacción, al gas. Eh, Voy a poner aquí mi puntero láser para poder explicarlo de manera mejor. Bueno, explosiones aquí luego sabemos que existen dos tipos de explosiones, las explosiones mecánicas y las explosiones químicas. Vamos a ver, vamos a leer la definición de explosión mecánica y luego la definición de explosión química. Explosiones mecánicas. Las explosiones mecánicas son aquellas en las que un gas a alta presión produce una reacción exclusivamente física. La reacción no supone cambios en la naturaleza química básica de la sustancia en la que, hay el recipiente, de las sustancias que hay en el recipiente. Una explosión puramente mecánica es la ruptura de una bombona de gas, por ejemplo, o de un depósito de alta presión que se produce por la liberación de un gas, vapor o almacenamiento de alta presión, o sea, una sobrepresión, que puede ser aire comprimido, dióxido de carbono, oxígeno, vapor, entre otros. Eh, Como les dije, la única diferencia sería un líquido donde que no es compresible, como el agua. Entonces, recuerden, nuevamente estamos hablando de fenómenos que están relacionados al gas. Una explosión mecánica, en consecuencia, eh, se caracteriza porque lo único que está involucrado es el colapso del recipiente que, que lo contiene. Una explosión clásica sería hacer, por ejemplo, poner aire dentro de una bolsa de cartón y aplastarlo, ¿no? Fuerte. Se va incluso a producir un gran sonido debido a esta explosión mecánica. Y lo más importante de la explosión mecánica es que no hay ninguna alteración química en la naturaleza de la sustancia que está involucrada. Explosiones químicas. Las explosiones químicas, eh, vamos a hacer la lectura. En las explosiones químicas, la generación de los gases a alta presión es el resultado de las reacciones exotérmicas que hacen cambiar la naturaleza química del combustible. Las reacciones químicas que se producen como resultado de las explosiones se suelen propagar en una fuente de reacción que se desplaza a partir del punto de la explosión. Esto es súper relevante, tenemos que tenerlo muy claro porque es la base del tema. Es la base, estamos hablando del capítulo 23, 1 y 2. O sea, 1, 2 y 3. O sea, estamos hablando de la parte más general del tema. Entonces tenemos que tener este tema muy claro. Eh, Aquí, por ejemplo, tenemos
una simulación de una onda de choque. Esto es bien interesante, esto es parte de NFPA también, es la figura 23, 2, 3, 1. Y aquí hace la referencia, por ejemplo, de la imagen anterior, que en los tipos de explosiones hay un asterisco. Y aquí en explosiones químicas también hay un asterisco. Creo que usted ya sabe qué significa eso y qué es lo que tiene que hacer. Recuerde que durante el desarrollo de este curso usted tiene a disposición el material suficiente para poder hacer este tipo de, em, de consultas. En esta imagen podemos ver la presión típica en PSI aquí arriba, la velocidad de las llamas en metros por segundo abajo, generada por una detonación en el frente de llamas que puede llegar a propagarse a una velocidad normalmente entre 1500 a 2000 metros por segundo. Se registra normalmente un exceso de presión que supera 16 veces. Ojo, si hablamos de una velocidad de expansión de 1500 metros, ya hablamos de un explosivo de gran potencia. Estamos hablando de que esto es una detonación, se superó la velocidad del sonido. Bueno, se registra normalmente a esta velocidad, se registran normalmente excesos de presión que superan 16 veces la presión ambiental. No existe una zona sin exceso de presión delante de las llamas. Las reacciones dan como resultado el decrecimiento del frente de choque y menores velocidades delante de las llamas gracias al periodo preparación. Los frentes de choque reales pueden ser mucho más acusados y las velocidades delante del frente no estarán presentes en el momento en que se encuentre plenamente desarrollado. Aquí tenemos que identificar bien cuáles son la dinámica tanto de llamas como de presión. Hay veces que yo tengo una explosión, por ejemplo, de GLP en una casa, donde en ciertos lugares voy a tener llamas y en ciertos lugares daños por presión. Lo importante acá es que entender que cuando tengo una velocidad de expansión de frente de llama, lo que voy a tener es un exceso de presión, finalmente. Esto es súper interesante. Tipos de combustión. Quiero hablar de un tipo especial de explosión, disculpen. Que en realidad es la mezcla entre la combustión y la explosión. NFPA lo denomina combustión explosiva. Y dice lo siguiente: la más común de las explosiones químicas es la producida por la combustión de hidrocarburos. Estas son las combustiones explosivas y se caracterizan frecuentemente por la presencia de un combustible y aire como oxidante. Una combustión explosiva también puede producirse en presencia de polvo. En las combustiones explosivas, la sobrepresión se crea por el rápido crecimiento del volumen de los productos de la combustión del combustible. Se pueden distinguir varios subtipos de explosiones por combustión, según el combustible afectado. Los más comunes son gases inflamables, vapores de líquidos inflamables o combustibles, polvos y de humos producidos producidos inflamables por la combustión incompleta, explosiones de contratiro, Bad Graft o lo que ya vimos en la unidad 1, parte 3, si no me equivoco. Y bueno, y finalmente los aerosoles, que también pueden generar este tipo de explosión o combustión explosiva. Me gustaría compartir con ustedes una experiencia que tuvimos y que hemos replicado varias veces en un trabajo mancomunado con los expertos de explosivos de la Policía Ecuatoriana. Es un verdadero privilegio poder actuar e intervenir en operaciones con ellos, ya que ellos son expertos en explosivos, pero piden una mano cuando se trata de GLP, ya que no es el tema puntual de ellos. Y nada, nos han permitido trabajar constantemente con ellos, hemos podido hacer instrucción, hemos recibido instrucción de ellos también, del GIR, el Grupo de Intervención y Respuesta. Y bueno, vamos a mostrarles las imágenes de una investigación realizada en Ecuador.
personal antiexplosivos inspeccionaba cada uno de los rincones que quedaba en pie de la vivienda donde se registró una explosión en las calles 24 y Huancavilca, en el suroeste de Guayaquil. El objetivo es determinar las causas del hecho, que dejó otras viviendas afectadas por la onda expansiva. Incluso peritos de la Fiscalía conversaban con los testigos y revisaban el estado en que quedaron los tanques de gas. Heriberto Moreira es experto en incendios y perito acreditado por el Ministerio Público para este tipo de incidentes. A que una explosión de gases genere una onda física que pueda derrumbar estas estructuras. Es normal. Es perfectamente posible. Ahora, en este caso, hay que confirmarlo. Mientras tanto, los propietarios... Bueno, quiero hacer también una aclaración, aprovechando también que estamos mostrando este material. Cuando usted se vea en esta misma postura, ¿no? De dar explicaciones, de poder intervenir, cuando usted le pregunten, aquí por ejemplo en este pedazo del video usted va a poder notar que el periodista, bueno, esto también es importante, usted puede hablar 10 minutos, pero tienen que entender que en las noticias va a salir segundos, va a salir re poco de lo que dijo. Entonces trate de usar las palabras correctas siempre. Entienda que no le están haciendo una entrevista, que lo que quieren es información suya. Entonces, a pesar de que yo hablé un montón, yo sabía que hay preguntas que los periodistas hacen porque son las que necesitan finalmente mostrar. Frente a la pregunta, ¿esto es posible que haya sucedido por un escape y una explosión de gas? Si estás en investigación, tú no puedes contestar o asegurar nada hasta que la investigación se termine. Por eso es que yo digo que la destrucción es posible, pero en el caso puntual de esta investigación solamente se pueden dar criterios cuando termine la investigación. Otra cosa, si no está autorizado a dar declaraciones, no lo haga. No lo haga, deje que su conducto regular se encargue. Explosiones eléctricas. También es un tipo de explosión que me gustaría al menos conversar. Los arcos eléctricos de alta energía pueden generar calor suficiente para causar una explosión. El rápido calentamiento de los gases circundantes puede causar una explosión mecánica, que a su vez puede producir o no un incendio. Un efecto de una explosión eléctrica es una especie de estallido, lo que se acompaña de una fuente de descarga visible. Hemos visto muchas veces, a veces cuando tiembla, cuando hay terremotos o cuando cae un cable, que el cable suena, ¡pac! ¡Pac! Suena, descarga y suena como una verdadera explosión. Es precisamente de esto. La ionización del aire que está alrededor de este cable causa esta explosión y sonido. Las explosiones eléctricas requieren de conocimientos especiales para su investigación, por lo que no se trata en este documento. Entonces comprenderás que el FPA 921 te está diciendo lo especial que es una explosión eléctrica. Explosiones nucleares. En las explosiones nucleares, las altas presiones se producen por la enorme cantidad de calor liberado por la fusión o fisión de los núcleos atómicos. Tampoco se trata en este documento las explosiones nucleares. Como comprenderás, NFPA 921 lo está diciendo claramente. Las explosiones eléctricas y nucleares no se tratan en este documento y tiene que referirse a documentación científica. Señores, quiero hablar de las velocidades distintas. Antes de empezar a hablar de la diferencia de las velocidades de expansión. Y esto me gusta relacionarlo con, por ejemplo, los detectores sísmicos. Pero al menos en este video vamos a ver la diferencia en una detonación de la velocidad de la luz con la velocidad del sonido. Mucha atención. Bueno, puede ver claramente, ¿no? La disociación entre la luz y la onda de presión. Vamos a verlo nuevamente. Nuevamente vamos a ver el video. Vamos a ver que la luz viaja a una velocidad tremenda. Ahí podemos ver todo. Pero el sonido
tiene un retraso. A veces el sonido es directamente, o sea, va acompañado de la onda de presión, no necesariamente. Entonces podemos ver la onda de presión, las velocidades, la separación, como pudimos ver en el video 1, ¿no? Esto es parte de un video que mostramos en el video 1, donde vemos claramente esta cúpula tremenda, y me parece muy bella, esta cúpula que solamente nos dan las detonaciones, que es un cambio de la densidad del aire. Por eso existe esta deformación visual. Una deformación que también podemos ver en los espejismos, entre comillas, ya que realmente es un cambio de la densidad del aire debido a la temperatura. En una deflagración, podemos ver que el frente de llama siempre va pegado a la onda de presión. Este es el material que ya ardió y esto es el material combustible que aún no arde, que aún no explosiona. Recuerden que cuando hablamos de un gas, combustión y explosividad son combustibilidad y explosividad son sinónimos. En una combustión rápida y progresiva, las partículas de un explosivo, el frente de llama avanza por difusión térmica, capa por capa, a una velocidad menor a la velocidad del sonido, o sea, lógicamente es subsónica. En una deflagración, como lo explicamos, el avance de la onda de presión y del frente de llama van de la mano. Una reacción típica son las pólvoras cuando están así no contenidas, ¿no? Bueno, una pólvora contenida también defraga, pero la defragación es distinta. Es un poco más rápida, siempre más bajo que la velocidad del sonido. Una detonación, por otro lado, el frente de choque de una detonación es más veloz que la velocidad del sonido. Vamos a ver también que existen varios tipos de detonaciones. Hay algunas que tienen mucho poder, tienen un poder superior a 10.000 metros por segundo. Una detonación es un proceso de combustión supersónica que implica la existencia de un frente de choque, una onda expansiva y de una zona de reacción tras ella, que es la disociación. En una detonación, la propagación del combustible en el cuerpo explosivo está asociada a un frente de choque, cuya velocidad puede alcanzar incluso los 10.000 o más metros por segundo. Colegas, para mí es un verdadero privilegio haber compartido esta unidad 2, parte 2. Muchas gracias.